En el anterior video que publiqué, les compartí 4 tablas para realizar conversión de unidades. Esas tablas también las van a tener en la descripción de este video y les servirán para resolver problemas como: ¿cuál es la densidad del titanio en kilogramos por metro cúbico si su valor es de 4.507 gramos por mililitro? Esos son ejercicios típicos de conversión de unidades. Yo ya expliqué este tema en el video que encontrarán en esa tarjeta. En este video vamos a resolver 3 problemas de conversión de unidades. Uno de densidad, otro de masa y otro de volumen. Vamos a usar las tablas que ya les compartí y con eso vamos a repasar cómo se usan esas tablas, cómo se aplican factores de conversión y cómo podemos convertir unidades. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi, bienvenidos. Ejercicio 1. La NASA y otras entidades espaciales como SpaceX usan el titanio como uno de los materiales para construir sus aeronaves. Te han designado en la NASA como la persona encargada de comprar el titanio para la construcción de la aeronave Mars 5, que irá a Marte en el año 2023. Tú hiciste los cálculos y hallaste que necesitas 150 kilogramos para construir la aeronave. Cuando vas a comprar te das cuenta que el titanio lo venden en metros cúbicos. Si la densidad del titanio es de 4.507 gramos por mililitro, ¿cuántos metros cúbicos de titanio debes comprar? El problema nos pide la cantidad de metros cúbicos que debemos comprar y nos da la densidad del material en gramos por mililitro y nos dice que necesitamos 150 kilogramos. El orden correcto para resolver este problema es: primero, pasar la densidad del titanio a kilogramos por metro cúbico. Segundo, multiplicar la cantidad de titanio que necesitas por el inverso de la densidad, para que los kilogramos se cancelen con los kilogramos de la densidad y el resultado nos dé en metros cúbicos. Empecemos. En las tablas de conversión no hay ninguna conversión directa de gramo por mililitro a kilogramo por metro cúbico. Por lo tanto, si vas a usar las tablas, nos toca convertir esa densidad por partes. Pero ojo, no se limiten a esas 4 tablas. En internet hay muchas más. De hecho, Google les hace esa conversión de manera automática. Pero como algunas veces no podemos usar Google, es bueno saber cómo hacerlo por partes. Para este problema usaremos la tabla 1. Primero pasaremos los gramos a kilogramos. Tenemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Ahora procedemos a hacer la multiplicación con el valor de densidad que nos dieron y hallamos que la densidad se convierte en 0.004057 kilogramos por mililitro. Sabemos que lo necesitamos en kilogramos por metro cúbico. Por eso procedemos a convertir los mililitros a metros cúbicos. Vamos a la tabla y nos damos cuenta que no existe una conversión directa de metros cúbicos a mililitros, pero sí existe una de metros cúbicos a litros y otra de litros a mililitros. Por lo tanto, realizamos esas 2 conversiones en una misma operación de la siguiente manera. El resultado final es 4.507 kilogramos por metro cúbico. En este punto ustedes pueden decir: ay, ese problema yo lo puedo resolver de otra forma o usando otras conversiones, etc. Eso es cierto, se puede resolver usando otras conversiones, incluso se puede llegar a resolver de manera más rápida,
pero mi intención es mostrarle que no siempre tenemos todas las conversiones, todos los factores de conversión a la mano. Entonces es bueno ser recursivo y trabajar con lo que tenemos. Segundo paso, hallar la cantidad de metros cúbicos que debemos comprar. Para este paso haremos lo que dijimos anteriormente. Tomamos los 150 kilogramos y los multiplicamos por la densidad. Esto es un error. Debemos multiplicar por el inverso de la densidad. Porque si lo hacemos así, los kilogramos no se cancelan y el resultado nos da en kilogramos al cuadrado por metro cúbico. Y eso es algo raro. Entonces tomamos los kilogramos y los multiplicamos por el inverso de la densidad para que se cancelen los kilogramos y nos dé el resultado en metros cúbicos. Después de hacer esto obtenemos 0.033 metros cúbicos. La respuesta es: debemos comprar 0.033 metros cúbicos de titanio para construir la nave espacial. Ejercicio 2. El médico te ha recomendado aumentar tu consumo de vitamina C por un mes para mejorar tus defensas. Te dice que debes consumir 200 miligramos de vitamina C por día y te da los siguientes datos. Primero, 100 gramos de naranja traen 50 miligramos de vitamina C. Segundo, una naranja pesa alrededor de 200 gramos. Tú le dices a tu mamá que te compre vitamina C en tabletas, pero ella te dice que no, que tu abuelo trajo un bulto de naranjas que pesa alrededor de 30 libras. Que te comas esas. ¿Para cuántos días te alcanzan esas naranjas? ¿Cuántas naranjas debes consumir por día? Debemos partir que este problema tiene dos preguntas. Lo ideal es solucionarlas en orden. Para la primera pregunta debemos calcular el número de días que podremos consumir naranja. Para eso debemos tomar la cantidad en libras que tenemos, pasarla a gramos y luego esos gramos de fruta transformarlos en miligramos de vitamina C para calcular el número de días. Sé que suena algo complicado, pero ya veremos que es fácil. Para la segunda pregunta, debemos calcular cuánta vitamina C trae una naranja y con base en ello calcular cuántas naranjas se necesitan por día para cumplir la recomendación del médico. Hagámoslo. Tenemos 30 libras de naranja. Debemos transformarla en gramos. Para eso vamos a la tabla 1, donde nos dice que una libra son 453.59 gramos. Escribimos el factor de conversión. Ahora usamos los datos del ejercicio. Nos dicen que 100 gramos de naranja traen 50 miligramos de vitamina C. Y por último nos dice que cada día debemos consumir 200 miligramos de vitamina C. Multiplicamos y nos da por resultado 34. Esto quiere decir que el bulto del abuelo nos sirve para 34 días. ¡Abuelito! ¡Abuelito! En la segunda pregunta debemos resolver cuántas naranjas debemos consumir por día. Para eso hacemos la siguiente operación. Una naranja tiene alrededor de 200 gramos de masa. Cada 100 gramos de naranja traen 50 miligramos de vitamina C. Y tú debes consumir 200 miligramos de vitamina C por día. Como lo ven, los factores de conversión se escriben de tal manera que las unidades se cancelen y que al final nos den las unidades que buscamos. Naranjas por día. Realizamos la multiplicación y el resultado es 2. Debes consumir 2 naranjas por día. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Ejercicio 3. El nitrógeno líquido se usa en investigación en los laboratorios para realizar experimentos a bajas temperaturas. Para realizar una reacción química a baja temperatura requieres 10 litros de nitrógeno líquido. Exprese esa cantidad en galones americanos. ¿Americanos? Sí, americanos. Resulta que existen galones ingleses o británicos. Son de poco uso
pero existen. Este ejercicio es el más sencillo de los 3 que hemos propuesto. Simplemente vamos a nuestra siempre confiable tabla 1, leemos 1 litro a cuántos galones americanos son iguales y hacemos la conversión de unidades. Entonces escribimos 10 litros por el factor de conversión que nos dice que 1 litro son 0.2642 galones americanos, multiplicamos y obtenemos 2.642 galones americanos. Como lo pueden ver, ese último era el ejercicio más sencillo de los 3 que realizamos. También para este punto creo que ya se dieron cuenta que uno, para hacer conversión de unidades, debe tener 3 cosas en cuenta. Primero, es bueno tener una tabla de conversión de unidades, ¿cierto? De donde saquemos las igualdades para escribir los factores de conversión. Segundo, si te puedes aprender las principales conversiones de unidades, ¿cierto? Como que 1 metro es igual a 100 centímetros, 1 kilogramo es igual a 2.2 libras y conversiones similares, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Si te puedes aprender esas conversiones de memoria, es lo mejor porque son muy frecuentes, se usan mucho y nos ahorra tiempo de en todo momento estar yendo a una tabla a ver cuál es la conversión. Entonces lo mejor es aprenderse esas conversiones de memoria. Y ya el tercer punto es que es importante saber escribir bien el factor de conversión para poder cancelar las unidades que no nos interesan y dejar las unidades que nos interesan en el resultado final. Entonces esas 3 cosas: tener una tabla de conversión de unidades, aprenderse las principales unidades, conversiones de unidades de memoria y saber escribir el factor de conversión para que las unidades se puedan cancelar adecuadamente. Muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que si el video les gustó, les pareció bueno y les sirvió, le den like. Pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un video a YouTube. Y pueden dejar pues sus comentarios, yo estoy pendiente, yo respondo la mayoría de las preguntas que hacen. Estoy pendiente para ayudarles y darles respuesta. Pueden compartir el video con sus amigos, con sus estudiantes, si eres un profesor, o con su profesor, si eres un estudiante, como quiera. Muchas gracias por todo y chao.